CNI presenta. Esta noche, Realidades entrevista a César Camacho Quirós, gobernador del Estado de México, sobre los problemas más relevantes que enfrenta el Estado: violencia, contaminación, deficiencias en el servicio público, sus relaciones con el Distrito Federal, así como las posibilidades de gobernar una sociedad de masas que transita la era de la información. Gobernador, buenas noches. Yo, para empezar, quisiera que usted me resumiera quién es César Camacho Quirós. César Camacho Quirós es una persona que nació en el Estado de México. Soy de Metepec, uno de los 122 municipios, un pueblo tradicional con una enorme historia. El pueblo del barro, efectivamente, donde los artesanos efectivamente le han dado vida a la tierra y han hecho cosas maravillosas como el árbol de la vida, la sirena, muchas otras expresiones de la artesanía popular que le han dado vuelta al mundo, por fortuna. Soy abogado de profesión, maestro, por fortuna, de mi propia facultad y de la Facultad de Ciencias Políticas. Soy una persona dedicada desde siempre al servicio público y a la política. ¿Político de sentirlo en las yemas desde siempre o...? Desde siempre, Gina, desde siempre buscar la oportunidad de involucrarse en los asuntos de la comunidad. Tuve la fortuna de ser dirigente desde la preparatoria, en la universidad, en la facultad. Fui consejero alumno ante el consejo universitario y empecé a trabajar en política partidaria, haciendo trabajo de militante, de activista, prácticamente de los 18, 19 años. De entonces para acá me he formado íntegramente en el Estado de México. Esto me ha permitido conocer no solo la geografía física de la entidad, sino sobre todo, y quizás lo más importante, la geografía humana, conocer a la gente, conocer los principales problemas, estar en contacto con los dirigentes de las comunidades locales y saber, quizás con pocas expresiones teóricas de por medio, más bien con muchas de ellas de orden práctico, saber qué es lo que quiere la gente, cómo se involucra en la solución de sus problemas y, en consecuencia, qué hacer juntos para que nos vaya bien a todos. César, usted tiene 37 años de edad. 37 años de edad, de repente, no son muy pocos para gobernar uno de los estados más difíciles y complicados que tiene nuestro país. Mire usted, creo que más que tener como referencia principal la edad, vale la pena saber si las personas han pasado por alguna responsabilidad o han estado en sitios que les han permitido conocer, ser conocidos y tener el cúmulo de conocimientos para poder servir a la comunidad. Déjenme abundar un poco en datos. Yo le decía, salvo los primeros años del ejercicio de mi profesión, algunos de estudiante que empecé a practicar y los primeros del ejercicio de la profesión, que me dediqué al litigio, es decir, a ser asesor jurídico, a llevar negocios particulares de orden jurídico. A partir de entonces, decía, todo lo demás lo he desarrollado en la administración pública. He tenido la fortuna, que creo que es uno de mis capitales más importantes y más estimulantes. Tuve la fortuna de ser presidente municipal de Metepec, sitio del que, como le dije, soy originario. Y eso me enseñó o confirmó mi suposición. Lo más importante para quien aspire a servir a la comunidad desde el ejercicio del gobierno es no perder el contacto con ella, no conocer los problemas por referencia, ni guiarse solo por estudios de gabinete. Aclaro, no solo por ello, porque también creo que a nadie le parecería que el pragmatismo, el conocimiento a secas de la realidad es lo que le va a dar toda la solución. Yo creo que es un afortunado equilibrio el que se tiene que guardar entre el conocimiento teórico de las materias que le llevan a alguien a hacer un buen gobierno,
pues no se puede en esto dejar de conocer lo elemental de las finanzas públicas, de las obras públicas, obviamente de la quizás más difícil, que es la íntima tarea de gobernar, que es el ejercicio de la política, la búsqueda de los consensos, el logro de los acuerdos. Esto. Usted a los 37 años se siente maduro para gobernar un estado como es el Estado de México. Se lo digo porque, bueno, la política actualmente requiere una enorme experiencia. Me imagino que es un ámbito duro de ejercer, ¿no? Que la competencia es fuerte, que la presión es fuerte. Desde luego estamos hoy frente a una sociedad demandante, una sociedad enérgica, una sociedad mucho más participativa que hace algunos años, y esto obliga a quienes trabajamos en el gobierno, a quienes hemos abrazado el servicio público, a ser gente más avesada, más conocedora de los asuntos, conocedor profundo de los asuntos que le preocupan a la comunidad. Yo creo estar en condiciones de hacerlo. Otro de los asuntos a los que me he dedicado es a la tarea de concertación política. Yo he trabajado en el área de gobierno, esto es en la Dirección General de Gobernación, y después recientemente fui el secretario general de gobierno, que tiene que ver prácticamente con todos los ramos de la administración pública, que cuando un asunto educativo o de comunicaciones y transportes o un problema ecológico dejan de ser asuntos ordinarios para convertirse en asuntos de preocupación general, son asuntos del resorte del secretario general de gobierno. De tal suerte que creo estar en condiciones de hacerlo sin suponer que uno lo sabe todo, sin poder afirmar, creo que faltaría la verdad, que se es experto en todo. Lo que sí le digo es que tengo elementos de orden técnico que he tratado de poner al servicio de los míos, pero sobre todo, Gina, porque yo creo en ello, tengo un enorme entusiasmo de servirle a los míos. Durante 1 año, 3 meses y medio que tengo a cargo de la gubernatura, he ratificado la impresión de que hay que vincularse, hay que anclarse con la gente, hay que escucharla, hay que pedirle que a uno también lo dejen hablar y ser escuchado. Yo creo que esto es mucho más que informar, es una relación dinámica de ida y vuelta que a la gente cada día le resulta más importante, y a nosotros no solo importante, yo diría indispensable. Señor, los analistas y los ensayistas hablan de crisis, actualmente que tenemos una crisis de liderazgo. ¿Siente usted que eso está así? Si existe esta crisis de liderazgo, ¿usted en dónde la podría señalar? Mire, yo no comparto, francamente no comparto la idea de que hay crisis de liderazgo. Decía que en nuestro país está en un momento de una rapidísima evolución. No ha dejado de evolucionar nuestro país, ha estado metido en una dinámica que ahora se ha acelerado, se ha acentuado. No hay crisis de liderazgos que, por el contrario, han emergido nuevos liderazgos. Pero no hay liderazgos que ya dejaron de funcionar. ¿No podría usted señalar alguno que ha sido rebasado? Yo creo que más que liderazgos que han sido rebasados, insistiría en mi idea de que hay nuevos liderazgos, y el Estado de México es un muy buen botón de muestra. Hace 30 años que se empezó a poblar Nezahualcóyotl, 35 años, viene de todas partes del país un importante grupo humano que por necesidad se tiene que organizar, tienen que autoproveerse agua, drenaje, alcantarillado, escuelas. Por cierto, le doy un detalle para tener idea de la hazaña que han hecho los vecinos de Nezahualcóyotl. En 33 años que lleva de municipio, como municipio, se han construido 2 escuelas por mes ininterrumpidamente desde entonces. Esto nos da idea, 2 escuelas por mes, por los propios pobladores, construidas por los pobladores con el apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal, pero habla del tamaño del reto y también del esfuerzo de todos. Pero hablemos de un liderazgo político. Yo creo que en Nezahualcóyotl, en este programa, bueno, casi debemos darle un pequeño espacio especial, ¿no? Sí. Pero crisis de liderazgo, gobernador. Solo le daba yo como ejemplo en Nezahualcóyotl, pero le puedo dar Naucalpan. Sí, político, porque finalmente si se trata de asuntos que atañen a la comunidad, todos son asuntos políticos. El nacimiento de asociaciones de colonos, por ejemplo, que llegaron a fraccionamientos hechos ex profeso, a diferencia de Nezahualcóyotl, donde llegaron a conquistar la tierra, literalmente.
Acá no, acá tenían quizás ya parques, jardines, pero tenían que proveerse servicios públicos y surgieron muchos liderazgos que hoy se han Nuevos convertido... jóvenes. Nuevos. Usted sería uno de ellos. Quizás más recientemente, pero insistiendo en estos otros, yo le puedo comentar que muchos dirigentes de partidos políticos, muchos que han sido ya diputados locales, federales, regidores, síndicos o presidentes municipales, son expresión de esos liderazgos naturales. Y para tratar de hablar en lo general, yo creo que más bien se ha diversificado la expresión del liderazgo y que hay un espacio para todos. La gente cada día exige más a sus líderes porque hay algo que no lo da el nombramiento de líder o de dirigente. O corregiría, el nombramiento de dirigente. El liderazgo debe ser más que formal, un liderazgo real. Y para ejercer un liderazgo real se necesita autoridad moral. Y nadie cree en una persona que no lleva adelante las convicciones del grupo que dice liderar. Siento que en el Estado de México, bueno, hay nuevos liderazgos, como usted lo planteaba. Yo le preguntaría, ¿qué tanto pesa la vieja política? Esa que, bueno, es un hecho que existe, es las raíces de la política mexicana. ¿Qué tanto pesa esta vieja política en los nuevos liderazgos en el Estado de México? Mira, a mí ¿Cuánto influye? Yo no soy afecto, francamente, a hacer análisis dicotómicos, hasta maniqueos. El viejo y el nuevo liderazgo, lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco. ¿No existe lo viejo y lo yo nuevo? Yo creo que existe todo eso, pero que para tener una concepción completa hay que entender, si nos vamos al ejemplo del blanco y el negro, que hay muchos tonos de gris. Es decir, yo creo que los viejos liderazgos en el Estado de México, como usted los califica, existen, pero existen no como una expresión que se dio en un momento y para siempre, y en X momento también se acaban. Yo creo que la fortuna para quienes llevamos adelante tareas políticas en el Estado de México y seguramente en el país, es que hay una adecuada, razonable y esperada actitud de entreveramiento generacional. Yo creo que la llegada de una persona como un servidor a los 36 años a la gubernatura del Estado es una expresión que refleja bien lo que le comento del entreveramiento. El gabinete del gobierno del Estado está integrado por gente que tiene 60 años, como otros que tienen menos edad que yo. En consecuencia, no se valdría suponer que esa experiencia acumulada durante tantos años por esos quizás convencionalmente llamados viejos políticos pueda ser prescindible. ¿Usted no tiene ninguna influencia? ¿A qué viejo político admira del Estado de México? Mire usted... Puede usted ir a la etapa de la historia que quiera, ¿eh? Claro, no, mire, en el Estado de México habemos quienes admiramos a los hermanos Gómez en la época en la década de los 20, a Filiberto y Abundio Gómez, que le dieron orden al Estado de México e impulsaron una nueva clase política en su oportunidad. Para hablar solo de grandes trazos o con grandes trazos, después viene Favela a hacer que impere la época de las instituciones. López Mateos, que fue, como usted lo sabe y nuestro auditorio también, presidente de este país y que, por cierto, es el político tutelar del gobernador César Camacho, porque tiene, entre muchísimas cosas que vale la pena emular, tiene una que se me hace fundamental: el humanismo. No perder de vista que la política, usando técnicas y todas las expresiones del conocimiento humano, no se debe uno olvidar que se sirve al hombre, que se le sirve al hombre de carne y hueso, que tiene sentimientos, a veces enojos y frustraciones, demandas enérgicas, pero que frente a todo quiere vivir con elemental decoro, con dignidad. Y esto de López Mateos se me hace de lo más rescatable. Y aquello que algunos columnistas llaman el Grupo Atlacomulco. Mire usted, yo creo que en el Estado de México nos podemos preciar de que se ha convertido esta entidad pues en una cantera de políticos de una enorme talla. Los gobernadores o exgobernadores ocupan o han ocupado responsabilidades importantes en el gobierno de la República, de tal suerte que yo creo que parece a veces una manera de decir las cosas, esto de que sea un grupo Atlacomulco. Yo creo en el Estado de México, en un ¿Pero grupo si hay un grupo sólido. Atlacomulco? Bueno, si se entendiera, o si alguien supone que existe como si fuera un grupo que tiene una membresía definida, que tiene sesiones cada tanto, que cuida sus intereses por sobre los intereses de la comunidad, que impulsa gente
con intereses aviesos, me parece que eso no existe. Si se habla de un grupo de políticos sólido, que tiene buenas maneras en la forma de hacer política, porque respeta al gobernante en turno, porque lo apoya, porque le ayuda, si el gobernante lo pide, entonces hay una sólida, monolítica concepción de los políticos del Estado. Y con ello no solo hablo de quienes militamos en un partido político o hemos tenido oportunidades de ejercer. ¿Usted tiene relación poder con ellos? Desde luego, la mejor relación. Buena relación, decía, de mutuo respeto. Yo de hecho he trabajado con los 5 gobernadores, los recientes 5 gobernadores, y tengo relación con los 8, incluidos obviamente los 5, que el Estado de México tiene como uno de sus capitales más importantes. Gobernador, hay mucha gente que piensa que la Ciudad de México sería menos caótica si no tuviéramos estos 23 municipios conurbados con el Estado de México. ¿Puede hacerse un gobernador plantearse compromisos serios con esta población flotante? ¿Se puede gobernar? ¿Se puede hacer una buena estructura ahí? Yo le diría primero que habría que preguntarle a los casi 9 millones de mexiquenses que viven acá qué piensan de los 17 que vivimos de este lado. Bueno, no 17, de los 9. De los 9. Se dice que la mancha urbana, que el asentamiento humano de esta zona del país es de 17 millones de habitantes. Si esto es así, más o menos son 8 y algo del Estado de México y los 9 del Distrito Federal. Mire, finalmente todos somos mexicanos, pero para mí ha sido muy importante zanjar la diferencia no solo de orden territorial, aquí empieza el Estado de México y todo eso, sino tener alternativa, desde luego, para esta población que ya no es flotante, para esta población que llegó a asentarse, poniendo en muchos de los casos no solo su patrimonio aquí, sino su esperanza. Es decir, yo creo que debe ser el Estado de México un lugar en el que gente venida de todas partes del país, y ahorita le diré, muchos, quizás hoy cuando menos la mayoría, del Distrito Federal, es decir, la población que está siendo expulsada de la capital del país, tenemos que ofrecer alternativas viables. Si no, no se vale que lo que empezó como oportunidad ambiciosa, con legitimidad y derecho, se convierta en el cortísimo plazo en frustración. No se vale. Pero mire usted, yo he creído que ante problemas comunes, soluciones comunes. Por eso nos hemos empeñado, al amparo de la Constitución General de la República, nos hemos empeñado el gobierno de la ciudad y el gobierno del Estado de México en acometer juntos algunos de los problemas, en dar soluciones de manera corresponsable. ¿Cómo cuáles? Voy a dar los grandes temas que integran vialidad y transporte. Hay 11 rutas metropolitanas que se están definiendo a partir de esa comisión conjunta para hacer que los transportistas de una y otra entidad puedan entrar a la otra, haciendo que haya un transporte más cómodo, más seguro, más barato, evitar que la gente tenga que transbordar. Y así, hace unos días... ¿Para cuándo se resolverá ese punto en concreto? Está resolviéndose. Debo decirle que hace un poco más de un mes, seguramente 1 mes y medio, 2 meses, en Chalco, el regente Espinosa y su servidor entregamos 5,000 juegos de placas metropolitanas y pronto entregaremos 20,000 más. Es decir, no hay un momento en que dijéramos, hoy se resuelven los problemas. Todas estas son medidas que proveen soluciones. Para la solución integral, para la solución cabal, tenemos que participar todos. Esta es una. Pero sí. Usted me lo cuenta muy bonito, sí. 5,000 placas, 5,000 juegos de placas metropolitanas. Y bueno, ¿qué hacemos luego con las otras 5,000 que seguramente saldrán extrañamente duplicadas, ¿no? Porque el asunto de seguridad que hay en esta conurbación de la Ciudad de México, con el Estado de México, es terrible. Seguro. De repente vemos asombradísimos cómo la gente llega y hace justicia por mano propia. Creo que no debe ser nada fácil gobernar estos puntos en concreto. Sí. No, tiene usted totalmente la razón. No es fácil hacerlo, pero no podemos renunciar a hacerlo. Es decir, es un reto formidable, pero tenemos que entrarle de frente como lo estamos haciendo. Déjeme decirle cuáles son las 5 comisiones y en consecuencia los 5 grandes temas, y enseguida tenemos que ver con toda la honra a la verdad que esto no es un asunto sencillo. Vialidad y transporte por un lado, seguridad pública y procuración de justicia por otro, agua y drenaje, la comisión relacionada con los asuntos ecológicos y alguna más que en este momento no tengo en mente,
pero son las que tienen que ver, como usted lo advierte, con, desarrollo urbano. Desarrollo urbano. 5 problemas gravísimos. 5 problemas gravísimos, 5 problemas conexos. No podemos suponer que la vialidad X llega a tal punto y como ahí es el Estado de México, hagan lo que quieran. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy viable para llevar el tranvía de la Plaza Constitución de 1917 en Iztapalapa a Chalco. Bueno, va a conectar 2 áreas densamente pobladas en un programa que será conjunto. La línea B del metro que va a llegar a Ecatepec, que está trabajándose para que muy pronto llegue a Ecatepec. El macrocircuito de agua potable que con el apoyo del gobierno del señor presidente Zedillo se está llevando a cabo, para que tenga agua la población del oriente del Estado de México, que seguramente el señor presidente muy pronto va a anunciar, porque se trata de una de las obras hidráulicas más importantes de su sexenio, de la que nos vamos a beneficiar tanto el Estado de México como el Distrito Federal. Hace unos meses el señor presidente inauguró la línea hasta Coacalco. Se está trabajando para que el próximo año llegue a Cerro Gordo en Ecatepec y así sucesivamente hasta darle la vuelta a esta especie de corona que rodea el Distrito Federal. Tentativamente, ¿cuándo dejaría usted la gubernatura del Estado de México? El 15 de septiembre de 1999. Tiene usted la fecha muy en la cabeza. Desde luego. ¿Usted cree que hasta 1999 estos 5 puntos estarán resueltos? No, mire usted, yo creo que no es posible suponer que con la política se hace magia. Yo lo que sí creo es que la calidad de vida en este asentamiento, que es el más grande de nuestro país, uno de los más grandes del mundo, la calidad de vida será mayor, que habrá mayor cobertura de agua y drenaje, que los problemas del transporte habrán bajado, que los problemas de seguridad serán menores, pero es un asunto de todos los días. Yo creo que los servidores públicos tenemos que hablar con la verdad, tenemos que ser honrados. Y el que quiere quedar bien con todos acaba no quedando bien con nadie. Lo que el gobierno de la República a través del Departamento del Distrito Federal y nosotros hemos estado haciendo es aplicar recursos, coordinar esfuerzos para que la gente que vive en esta gran metrópolis, en esta gran urbe, viva con dignidad. Pero le quiero platicar algunos datos que nos hacen a nosotros del Estado de México pedir un tratamiento más equitativo por parte de las autoridades federales. Para ello, algunos datos que seguramente nos ubicarán en esta, que a veces es en realidad muy cruda. Según el conteo del INEGI de 1995, el de 90-95, el Estado de México creció en este lustro, creció 1.900.000 habitantes. El Distrito Federal creció 200.000. Es decir, creció un promedio de más de 1.000 habitantes por día, que obviamente llegan a pedir agua, drenaje, escuelas, servicios en general. De estos, prácticamente la mitad vienen del Distrito Federal, lo cual nos lleva ¿ya la mitad? La mitad. Salta. Entonces, bueno, 1.900.000 habitantes nuevos son la población total de estados como Sonora. Es decir, un estado de Sonora en 5 años. Esto nos lleva a hacer un enorme esfuerzo, pero a advertir con realismo que es muy difícil poder con todo. Gobernador, me hablaba usted de 1.000 habitantes que llegan diariamente al Estado de México. 1.000 habitantes, efectivamente, la mayoría de los cuales, o cuando menos la mitad, llega del Distrito Federal con este fenómeno que los demógrafos llaman expulsión, que sus padres viven en la capital del país y ellos están buscando asiento en Valle de Chalco, en Ixtapaluca, en Ecatepec, en Chimalhuacán, en Villa Nicolás Romero, en Tlalnepantla, por solo hablarle de algunos. Con necesidad de servicios. Con necesidad de todo, con necesidad de agua potable, de drenaje, de educación, de salud, de electrificación, y es francamente un reto enorme que desde luego estamos dispuestos a afrontar. Estamos dispuestos a afrontar con la participación de la comunidad, que también por fortuna nunca está esperándolo todo. En el Estado de México hay una enorme tradición de participación ciudadana, no solo en la elaboración de planes, programas y proyectos, sino para trabajar. La gente los domingos se organiza, hace faenas, participa en el colado de una escuela, abre las zanjas para introducir el agua y el drenaje. En fin, así se ha hecho una buena parte del Estado de México y así estamos dispuestos a seguirlo haciendo. ¿Y la seguridad, señor? La seguridad, sin duda, en este momento, el peor de nuestros flagelos. El problema más agudo.
sin duda. Y no obstante que el gobierno del Estado ha hecho un enorme esfuerzo para duplicar el número de sus efectivos. ¿Cuántos efectivos? Ahora tenemos en números redondos 10,000 de la corporación estatal. Y sumadas las corporaciones auxiliares, la industrial, bancaria y comercial, sí, la llamada policía auxiliar y las policías municipales, tenemos no más de 25,000 efectivos. Y tenemos más o menos 1,500 patrullas, 3 helicópteros para llevar a cabo vigilancia aérea, pero no nos damos abasto, para decirlo con toda franqueza. Tenemos 22,500 kilómetros cuadrados de territorio. Esto hace muy complicada la tarea. Y nada más como elemento para el contraste, le debo decir, el Distrito Federal tiene 1,547 más o menos, 1,547 kilómetros cuadrados, o sea, 15 veces menos que nosotros, y tiene más de 70,000 elementos policíacos. Nosotros no tenemos más de los que le dije porque no queremos, desde luego. Tenemos 2 academias de policía, una recientemente abierta aquí en Tlalnepantla, en Barrientos, que dará espacio para 600 cadetes que medio año se preparan en tácticas técnicas policiales, derechos humanos, cuestiones elementales de carácter jurídico, solo por hablar de algunas cosas. Y la de Toluca, y el próximo año construiremos o concluiremos la construcción del Colegio de Policía de Nezahualcóyotl para atender a la zona oriente. Pero en síntesis yo le diría, no podemos. Ha sido muy complicado afrontar el crimen organizado, los delitos patrimoniales que son crecientes, pero no nos vamos a dar por vencidos. No es una batalla que estemos dispuestos a perder. Señor, si todo sale bien, perdón que se lo diga así, pero en este país creo que tenemos que empezar a hablar las cosas como son, ¿no? No hay nada seguro. En 1999 usted dejaría la gubernatura. Si ponemos una promedio del 1 al 100 en estos 5 problemas que usted me mencionó, ¿qué porcentaje cree que va a lograr resolver en cada uno de ellos? Es muy complicado definir números. Primero déjeme decirle que ese si todo sale bien, no lo podemos dejar como si fuera una expresión del destino o de la fatalidad. Las cosas no salen bien por casualidad, Gina, usted lo sabe. Las cosas salen bien porque uno se propone que salgan bien, aunque hay elementos adversos, hay elementos externos que a veces no están a nuestro alcance. Pero yo creo que los mexiquenses, y yo no tengo duda que los mexicanos, somos gente que ve la vida con optimismo, como un reto que hay que afrontar. Mire, el asunto del agua, por ejemplo, y el drenaje, yo creo que va a estar en un 90 o 95% resuelto, porque el proyecto impulsado por el señor presidente de la República, que nos ayuda a las 2 entidades, va a concluir en aquel año, más o menos. Va a haber plantas de tratamiento, plantas enormes, gigantescas, para que el agua que tenemos el derecho a ensuciar pueda después ser reutilizada. El transporte y la vialidad, yo creo que tenemos que traerlo, es un asunto que hay que traer de rienda corta. Nosotros en el Estado tenemos un programa para reordenar el transporte, que está en marcha, para sacar de la circulación vehículos altamente contaminantes. Es un asunto de todos los días. Los metemos al corralón, les obligamos al cambio o a la colocación de artefactos o aditamentos, y bueno, un tiempo después a lo mejor el aditamento ya está viejo, ya no sirve y hay que volverlo a hacer. El asunto de la seguridad no solo con más elementos se arregla, hay que cambiar la actitud de los policías. Y yo, sin querer también suponer que hay explicaciones fáciles a fenómenos difíciles, yo le diría, en un asentamiento humano de más de 17 millones de habitantes es inevitable que haya delitos. Lo que la gente creo que no tolera es la impunidad. Bueno, desgraciadamente ocurren cosas, pero lo que la gente no tolera, la gente no aguanta, la gente quiere impedir que, las personas que cometen un ilícito anden como Pedro por su casa. Entonces, ese es parte del reto enorme que tenemos las 2 entidades. ¿Pero qué porcentaje cree que se podrá...? Mire, yo creo que ¿se puede hablar de un porcentaje? Es que es muy arriesgado. ¿Es tan grande que...? No solo porque sea grande, sino a lo mejor usted abate hoy los problemas en tal porcentaje o cumple N número de órdenes de aprehensión, hoy, del rezago que tenemos. Pero nadie nos puede decir cuántas órdenes de aprehensión librarán de mañana en adelante. Es un asunto, como casi todos, que hay que traer de rienda corta, que hay que estar atacando todos los días, constantemente, y lo más importante, que la gente, que los ciudadanos se den cuenta que el gobierno se está esforzando,
que su gobierno, que la gente en quienes ellos, los ciudadanos, depositaron su confianza, está cumpliendo. Son asuntos de tracto sucesivo. Yo creo que sí. Y no por tener quizás muchas virtudes personales, sino porque hay un gran equipo que está trabajando, este equipo integrado por gente del Estado de México que sabe que cuando termine, si lo hizo bien, merecerá la oportunidad de reincorporarse cabalmente a la comunidad de la que forma parte. Si lo hizo mal, mejor que busque otro lugar. Yo me quiero quedar a vivir con mi familia en este estado, en mi tierra, en Metepec, que es mi municipio, con mis hijos, con mi esposa, con la familia de la que formo parte. Y desde luego no quiero reconocimientos especiales de la población, yo quiero tener la satisfacción honda de haber cumplido. César, usted fue dirigente estatal del PRI. Fui miembro de la dirigencia del PRI en 2 ocasiones. Este 10 de noviembre va a haber elecciones en el Estado de México. Sabiendo que usted estuvo vinculado con la dirigencia estatal del PRI, ¿cómo podemos creerle que en estos comicios usted va a manejar lo que le podemos llamar sana distancia? Yo creo que me da usted oportunidad para decirle varias cosas. Primero, los gobernantes normalmente tenemos filiación partidaria. Lo peor que nos puede pasar, eso es una convicción íntima, es ser militantes vergonzantes. Es decir, que resulta que ahora que tenemos cargo ya se nos olvidó cuál es nuestro origen partidario y en consecuencia podíamos llegar a la neutralidad ideológica. Se me haría muy grave porque el gobierno, si bien tiene que echar mano de criterios que a veces son comunes en la iniciativa privada, el gobierno no puede ser ideológicamente neutro. El gobierno no puede administrar sin principios teóricos, sin principios ideológicos. Y nosotros en el Estado de México, para no generalizar, el gobernador del Estado de México, gobierno con principios priistas. Lo he dicho públicamente y esto de ningún modo es ofensivo para quienes no militan en mi partido, al contrario, es una garantía de que a ellos también les respetamos su militancia ideológica y que se vale en tanto los beneficios, en tanto los resultados que el gobierno reporta cubran a toda la población. Que no se le esté condicionando la inscripción a un niño en la escuela, no se le condicione a la militancia de su papá en determinado instituto político, o que se limite el paso de los peatones por una guarnición y banqueta, o que le alumbre un foco del alumbrado público, solo que sea militante de tal partido. Yo creo que tenemos que superar esa especie de sospecha, esa suspicacia que a veces no lleva muy lejos. Tenemos que entender que vivimos hoy más que nunca en un clima de libertad ideológica, de pluralismo que mucho bien le ha hecho a este país. Entonces, ¿cuál es la garantía de que el gobernador no intervendrá salvo en lo que la ley le ordena y de que su militancia partidaria no va a afectar negativamente el proceso? Primero, la garantía es mi propia convicción, yo creo en ello, lo he estado diciendo a voz en cuello en donde quiera que he podido. Y enseguida, y lo digo porque primero es algo con principios éticos, pero lo más rotundo es, no va a suceder así porque la ley prohíbe que haya distracción de recursos públicos, preferencia electoral en el ejercicio de la autoridad. Yo creo que esto, más otros elementos que seguramente usted me dará oportunidad de decir, son los que van a decirle a la gente por qué hay que participar, por qué hay que creer en estos comicios que son de todos y por qué en el Estado de México nos tiene que ir bien en esta nueva etapa. Entonces, ¿usted puede asegurar de que el hecho de que el gobernador del Estado de México sea orgullosamente priista no le va a dar una ventaja al PRI a la hora de los comicios del 10 de noviembre frente a los otros partidos? Mire usted, es muy común... Entonces, ¿no afecta lo que usted me dice? Yo creo que no. De la escuela, del foco. Yo creo que no, Gina. ¿Cree que no o está convencido de que no? Es decir, creo como afirmación rotunda de que no. Estoy convencido de que no. El gobernante decía, cuando seguía, además de la ley, por principios éticos, de ética pública, hace que su trabajo llegue a todo mundo. Yo tengo con mi partido una relación sana, esto que implica respetarse recíprocamente, que el PRI haga lo que le toca y que el gobernador haga lo suyo,
que el gobernador le dé oportunidad al PRI para reivindicar los logros y los resultados que el gobierno consigue, con el mismo criterio, con el mismo argumento de que cuando hay un supuesto error, una equivocación de un gobierno emanado de un partido, le endilgan a ese partido el error. Entonces, insisto, con el mismo argumento, si hay un resultado positivo, también el partido político lo puede hacer suyo. La mayor aportación que yo puedo hacer para mi partido es ser un gobernador honrado, un gobernador que trabaje, un gobernador que cumpla, un gobernador que honre a la verdad. ¿Y lo es? Creo que estoy haciéndolo. Sí, estoy convencido de que así lo hago. Esta es mi línea ética de conducta. Señor, ¿qué es lo que pueden esperar los habitantes del Estado de México en estas elecciones del 10 de noviembre? Y usted también como gobernador, ¿qué es lo que está esperando? Mire, yo creo que habría una primera posición que vale la pena definir. No se valdría que los ciudadanos estén esperando si esta espera no es activa. Es decir, yo estoy esperando sentado que alguien o que un conjunto de ciudadanos haga unas elecciones buenas. No se vale, ¿eh? Se vale que digamos, yo espero esto de las elecciones y por eso trabajo para ellas. Voy a explicarme. A partir de la nueva ley electoral que entró en vigor en el principio del año, donde todos los partidos dieron sus puntos de vista, e incluso un solo partido que no votó a favor admitió públicamente, admitió en la tribuna de la Cámara de Diputados que la mayoría de sus propuestas estaban contenidas en la ley. A partir de esa nueva normatividad jurídica, son los ciudadanos y los partidos políticos los que hacen las elecciones. El Tribunal Electoral está integrado, primero es autónomo, no depende de ningún poder, lo eligió el legislativo a propuesta del judicial por unanimidad. Ahora están ciudadanizados los órganos electorales. Esto es, no es el gobierno quien está organizando las elecciones. Hay más o menos 90,000 funcionarios de casilla que están, que son todos ciudadanos. El máximo órgano electoral está integrado fundamentalmente por ciudadanos, son 7 ciudadanos y 4 diputados. Es decir, ganan en términos numéricos los ciudadanos. Por eso hay que creerles, porque además todos los partidos seguramente van a acreditar representantes en casillas. Son más de 11,600 casillas. En el Estado de México tenemos un padrón de 6,298,000 electores, es decir, la lista nominal más grande del país. Entonces, son elementos que nos hacen concluir que tienen que ser comicios con una gran participación. Desde ahora hay una expectativa muy importante. Y nomás el dato para redondear, los ciudadanos, el número de ciudadanos involucrados en los comicios, o sea, gente que tiene que hacer algo más que votar, es de 320,000. 320,000, que es la población total de varios estados del sureste. Ese es el tamaño del aparato electoral que no es del gobierno, insisto. Son 320,000 personas que, como todos los que vivimos en el Estado de México, queremos que haya comicios ejemplares, que la gente se sienta orgullosa de sus elecciones, que sepa que quienes nos representarán en la legislatura local, que ahora será la más grande del país, 45 fórmulas para diputados y 122 planillas que buscarán el gobierno de igual número de ayuntamientos del Estado de México. Se dice que este país ya no se está gobernando con la orientación de los principios legales. Incluso a veces más bien parece que estamos cayendo en lo que le llaman la dictadura de consenso, es decir, dejar satisfechos a ciertos sectores por encima de preceptos constitucionales, incluso a veces por encima de realidades económicas y sociales. ¿Usted qué opina? Mire, yo opino que hasta la expresión entraña una contradicción, dictadura del consenso. La dictadura pues, es expresión de verticalismo, de autoritarismo, de no permitirle a otros que influyan en la decisión. Y el consenso no es otra cosa que el acuerdo. Desde el siglo pasado un señor, Mariano Otero, nos propuso a los mexicanos un acuerdo en lo fundamental. Eso es el consenso, es la construcción de acuerdos a partir de lo que yo llamo cesiones mutuas. Es decir, si alguien se empecina en lo suyo, desoyendo a otros, no llegamos muy lejos. Yo creo que hoy en el país estamos viviendo tiempos nuevos. Hoy en el país estamos haciendo un esfuerzo todos por lograr acuerdos. Los tenemos a la mano, palpables, la reforma política,
que se aprobó unánimemente en la Cámara después de un intenso trabajo de los partidos. Se me hace el ejemplo más rotundo de que se puede, y se hizo dentro de la ley. Hoy estamos viendo la puesta en marcha del siguiente paso, es decir, la legislación reglamentaria que al amparo de estos grandes preceptos, de estos grandes acuerdos, seguramente muy pronto nos hemos de dar los mexicanos. Así es de que yo creo que hemos avanzado en la construcción de los consensos, pero no se valdría, y el que lo piense así creo que sí va contra la ley, hacer que todo pase por esa especie de acuerdo de todos. Mire, la autoridad no puede renunciar a su papel. O sea, la autoridad también es a veces amigable componedor, la autoridad es árbitro, pero en un momento dado la autoridad tiene que ejercer a plenitud su derecho de resolver, o más bien no puede dejar que se vayan las cosas infinitamente, es decir, que pase el tiempo y por el deseo de la búsqueda del consenso las cosas no cuajan. Yo creo, perdón, nomás para terminar, que cuando una sola de las partes no desea participar en el consenso, bastaría para que sea interminable esta búsqueda del consenso. El gobierno, y en esto no hay recetas, debe saber hasta dónde, hasta cuándo, con quiénes. Debe hacer un esfuerzo por buscar el consenso, por lograrlo, pero finalmente tiene un mandato legal y tiene detrás el imperio no solo de la ley, sino por la voluntad ciudadana. Por ejemplo, gobernador, habla usted de voluntad ciudadana. Ahora que hubo el Congreso Nacional Indígena, vimos cómo la mitad de la Ciudad de México se paralizó completamente porque entró la comandante Ramona. Es un ejemplo. Yo creo que la presencia de ella y de muchos más acredita que en este país gozamos de un régimen de libertades, y en consecuencia yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Fue un acontecimiento importante, pero no un acontecimiento que haya cambiado la vida de este país. Es decir, el Congreso quizás obviamente es mucho más trascendental que la presencia de ella, que es respetable desde luego, pero yo creo que son ellos y muchos otros sectores de la población que cada día tienen más oportunidades para expresar su voz, y donde ellos no lo pueden hacer, para eso están sus representantes. Vivimos un régimen representativo justamente para que quienes tienen legalmente el derecho a hacerlo les presten la voz a quienes en primera instancia parecería no tenerla. Señor, ¿lo asustan los periodistas? De ningún modo, al contrario. Hoy, con una sociedad tan dinámica, tan plural, tan de múltiples vertientes, los periodistas y en general los medios de comunicación ocupan un papel preponderante en el desarrollo político de este país, en el desarrollo social, generando puntos de vista nuevos o teniendo prismas diferentes del mismo objeto social. No, yo creo que no. Bueno, a mí personalmente no, y creo que a nadie debería sucederle esto. Se lo digo porque, bueno, ¿qué sucede si un día, no sé, en las 8 columnas de Reforma aparece que César Camacho Quirós copió en el examen de química cuando tenía 14 años, ¿no? ¿Usted qué haría? Bueno, pues, primero, si esto está apegado a la verdad, nadie tiene más que allanarse, si así fuera. Además, yo creo que debe imperar cada día más en nuestra sociedad una actitud que algunos llaman tolerancia, que yo he querido calificar como respeto. Es decir, la presencia de actores sociales nuevos en nuestro ámbito no depende de nosotros, ya están y están por sí. Es decir, su presencia o la no presencia no depende de la voluntad del gobierno, de tal suerte que se tiene que respetar a esta gente que puede tener puntos de vista diferentes, con una que creo que es la única limitante posible: el ejercicio responsable del periodismo, porque para esto yo creo que se requiere que no solo esperar, que es un antiquísimo debate. ¿No se ejerce responsablemente el periodismo? No, yo creo que se debe, es decir, ese es si hubiera la única limitación, el ejercicio responsable. Yo no afirmo que no se ejerció responsablemente, yo más bien exhorto a que se siga ejerciendo con responsabilidad. Debo decir que algunos efectivamente en algún momento no lo ejercen
con cabal responsabilidad. Como algunas autoridades podemos no decir todo lo que hay y que le interesa a la sociedad, pero yo insisto, además de un ejercicio de legalidad, esto entraña un ejercicio de moralidad, y este imperativo no es solo para los servidores públicos, es también para los periodistas y para los actores sociales protagonistas. ¿Sí está preparada la nueva dirigencia del PRI para llevar una nueva relación con los medios? Bueno, no soy yo el más indicado para responder. ¿Es usted un dirigente priista? No, ¿Es usted gobernador? Soy un priista que hoy ejerce el cargo de gobernador del ¿Y ese priista que hoy ejerce el cargo de gobernador del Estado de México, sí está preparado para tener una relación abierta con los medios? Desde luego. Bueno, yo creo que la ejerzo. Si en mi caso personal ejerzo una relación de mutuo respeto, de apertura. Fíjese que a veces tengo la impresión que somos nosotros, los servidores públicos, quienes no comunicamos lo suficiente. La gente tiene el derecho de saber qué está pasando en su entorno. Los periodistas son, por lo tanto, actores importantísimos para hacer las veces de vehículo de transmisión, no de transmisión de pasamanos, es decir, no nada más de que lo tomo así y lo llevo tal cual. El periodista pregunta, el periodista indaga, el periodista desentraña por su parte lo que algunas cosas las ve, otras las lee, otras las deduce. Lo importante es que a la opinión pública se le tenga informada lo más objetivamente posible para hacer una corriente de opinión que esté apegada a la verdad también. Señor, Carlos Salinas dejó la presidencia de México a los 46 años. Usted logra la gubernatura del Estado de México a los 36. Yo me pregunto, ¿qué quiere hacer después de los 40? Yo quiero seguir sirviendo al pueblo del Estado de México. Yo quiero seguir con alguna responsabilidad que tenga que ver con el contacto con la gente y con la posibilidad de seguir siendo alguien que sirva. Mire, esto no es una expresión de deseos de trabajo tal cual, es decir, no es la búsqueda de un empleo, sino es la búsqueda de una oportunidad para seguir involucrado en la política y en el desarrollo del Estado. Lo que creo es que los que hemos tenido oportunidades como esta, finalmente aprendemos más que en las aulas, aprendemos en el contacto con la gente, y parece importante que, y aquí sí no hablo solo de mí, que quienes hemos aprendido sigamos redituando para la sociedad algunos beneficios, que sigamos siendo gente que sirva, que ayude, que transforme. Nadie en política tiene a veces asegurado ni siquiera el presente, menos el futuro. Pero lo que sí le puedo decir es que no tengo casamiento ideológico más que con mi partido y con sus vertientes esenciales, que no tengo aspiraciones específicas, y no tengo apetito por tener determinado cargo, pero sí seguir involucrado en esto, desde la academia, desde el ejercicio libre de la profesión, pero anclado al Estado de México. ¿Usted nació o se hizo político? Mire, yo creo que también esto entraña un poco de convencionalismo. Yo creo que hay gente que le gusta. Usted en concreto, no me hable de gente, usted hable. De acuerdo, Gina. A mí me ha gustado siempre. Yo he tenido preferencia por las actividades que se relacionan con la comunidad. Y sobre la marcha va uno perfeccionando sus puntos de vista, va uno aguzando los sentidos, va conociendo más y más cosas, y tiene unos deseos de seguirlas poniendo al servicio de los demás. Gracias, señor. ¿Hay algo más que quiera agregar? Sí, adelante. Quiero agregar que yo personalmente estoy muy entusiasmado por la oportunidad de servirle a los mexiquenses, que pienso en el presente del Estado de México, que creo que en la entidad, la gente que nace o la gente que se hace en el Estado de México, los que no nacieron pero ya hicieron suya esa tierra, mantienen una actitud esperanzadora, mantienen una actitud de quien sabe que las cosas están cambiando, van a seguir transformándose, que vivimos en un proceso permanente de movimiento, de desarrollo, de transición, y que esto no lo hacen o no lo impulsan solo las instituciones, que lo está haciendo la gente. Y yo
quiero hacerlo con la gente. Quiero que la gente, le propongo a la gente que asuma esta actitud de esperanza activa, de esperar haciendo. Gracias, señor gobernador. Gracias a usted y gracias a todos los televidentes por darnos la oportunidad de estar en su casa. Gracias. Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.